Muchas gracias a todos por la presentación. Un cordial saludo y agradecimientos a toda la rectoría de la universidad, esta prestigiosa universidad, gigante universidad, al coordinador del curso de medicina, a todos los profesores, docentes de esta facultad y a ustedes alumnos, los más valientes por estar el último día, la última tarde hasta las últimas horas aquí en esta jornada científica. Reforzar la idea que estos eventos solo vienen a enriquecer los conocimientos de todo el alumnado y también de los docentes. Felicitarlos por traer tantas personas importantes al encuentro de ustedes, cambiar experiencias, y eso es muy bueno. Espero que ustedes hayan aprovechado bastante y continúen aprovechando, que continúen con el ímpetu, y realmente cada año queda mejor y eso depende del esfuerzo de ustedes, del empeño de ustedes, alumnos, ¿no? Algunos años, unos poquitos años, estábamos de partida a Brasil a hacer los estudios y hoy veo que ustedes están de regreso viniendo a nuestro país, Bolivia. Bienvenidos a compartir experiencias. Bueno, yo les voy a hablar de un tema muy actual, un tema bastante debatido, discutido, charlado por todo el mundo, en todos los medios sociales, televisión, revistas, que es la obesidad. Hemos escogido este tema porque prácticamente de los últimos 5 años hemos incrementado los índices estadísticos en más del 50% de obesidad en el mundo, en nuestro país y en Brasil, principalmente en Brasil. Entonces, no podíamos dejar de lado el tema de obesidad, que es un tema bastante comentado por ustedes mismos, bastante conocidos. Muchos de ustedes ya tienen algún familiar en casa que ya se ha operado, ya ha hecho la cirugía bariátrica o está en tratamiento de obesidad. Entonces, yo me voy a quedar muy satisfecho después de la charla si ustedes consiguen hacer un diagnóstico que es muy sencillo, hacer una clasificación de la obesidad y sin duda alguna las mejores indicaciones para el tratamiento de la obesidad. Es importante que digamos y conceptuemos que la obesidad tiene varios factores, es una enfermedad multifactorial. Y su base genética es importante comprenderla porque eso pasa de padres para hijos y así por adelante. Entonces, a veces tenemos esa idea de que un niño muy delgado está enfermo, hay que llevarlo al médico, al pediatra, darle las medicinas, un tratamiento para veces por verminosis, pero en nuestra sociedad el exceso de gordura, estar más gordito, como decimos, parece ser sinónimo de salud, de estar saludable, y no es verdad. Entonces, este concepto tenemos que cambiar. Nosotros como representantes de salud tenemos que comenzar en nuestros hogares, en nuestras facultades, a cambiar esta idea de educación. La prevención es lo mejor para la enfermedad de obesidad. Entonces, desde ahora tenemos que comenzar a practicar y dar buenos ejemplos, ¿no? Entonces, los factores ambientales son importantes y así el sedentarismo se prevalece, porque si podemos recordarnos, hasta algunas décadas atrás los niños estaban en los campos, en las calles, jugando, practicando deportes. Hoy en día, no solo los niños, la juventud está cada vez más dentro de casa, en videogames, en celular, en computadora. Entonces debemos estimular en la infancia la práctica deportiva, en la juventud, para que tengamos mejores resultados y mejores estadísticas. No podemos dejar de hablar que la Organización Mundial de Salud conceptúa la obesidad como acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. Es así sencillo el concepto, el diagnóstico de la obesidad. Entonces, podemos estar aptos para después de clasificar y indicar los mejores tratamientos. Debemos entender que la obesidad es la segunda causa de muerte en el mundo después del tabaco. Es más prevalente en las mujeres. A veces escuchamos que un paciente en el hospital o en el barrio, etcétera,
padeció, fue a óbito por un infarto del corazón o por un problema de cáncer, si vamos a estudiar muy a fondo ese problema, vamos a descubrir que el mayor problema y por detrás de todo eso está la obesidad, ¿no? Como había dicho, es más prevalente en el sexo femenino por varios factores, principalmente hormonales. Y otro concepto que hasta hoy estamos observando es que la obesidad está más prevalente en las clases sociales bajas. Pensábamos que estaría en las clases sociales más altas, las personas que tienen más recursos, pero no es así. La gente más sencilla, más humilde, tiene una calidad de alimentos muy extraños, por decir, o sea, una ingesta mayor de carbohidratos, de azúcar, de refrigerios, y eso hace con que haya cada vez más un incremento de la obesidad. Un poco de datos estadísticos para que ustedes se sorprendan, y pues en el mundo hay más de 1.900 millones de personas con problemas de sobrepeso, con problemas de peso, y eso tenemos que cambiar, y la población que más ha crecido en los últimos años es la población infantil, justamente los niños. Entonces en los colegios, en muchos lugares ya se tiene una dieta especial preparada por nutricionistas, no se puede más en las escuelas vender carbohidratos, azúcares, dulces, refrigerios, se cuida mucho la dieta en la infancia en muchos países. Eso debemos adoptar, debemos incentivar, debemos en nuestros consultorios hablar al paciente que en el seno familiar tiene que cambiar el estilo de vida, que es lo más importante del tratamiento de la obesidad. La obesidad es una enfermedad así conceptuada, reconocida por la Organización Mundial de Salud como una enfermedad crónica, degenerativa, incurable, y que causa muchas otras enfermedades, y los impactos, costos sociales son muy altos, muy elevados. Tenemos datos estadísticos en los Estados Unidos, el primer país que tiene graves problemas de obesidad, donde casi la mitad de la población o más de la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso. Si llevamos en consideración un 18% de esa población que debe operarse, no hay dinero que consiga pagar todos esos gastos. De todo el orzamiento de la salud, el 9,1% se destina solamente para el tratamiento de la obesidad, para los cuidados de la obesidad. Entonces son costos muy, muy elevados, y estamos hablando de una enfermedad que podemos controlarlo, que se puede controlar. En Europa no son también datos diferentes, son datos muy semejantes, y tenemos entendido que después de Estados Unidos, México es el segundo país con grande incidencia de obesidad. India, Brasil no está por fuera, son los 4 países más prevalentes en obesidad. Creo que Bolivia ya se ha presentado los datos estadísticos, pero puedo decirles que en Bolivia La Paz, el Alto de La Paz, ocupa primer lugar, primer rango en problemas de obesidad. Hablando un poco de la historia y como les había dicho sobre el tema de la obesidad, no es solamente un asunto de hoy, del siglo XXI, 2019, 2018, etc. Desde siglos pasados ya se comenta y ya se habla sobre el tema de la obesidad y su relación con enfermedades y óbitos. Hipócrates ya decía que el alimento sea tu mejor medicina. Creo que eso lo hemos llevado muy a serio, ¿no? O sea, antiguamente el ser humano tenía que plantar, cosechar, ir a la caza de los alimentos para poder sobrevivir. Hoy en día tenemos aplicativos que en par de minutos tenemos en casa una buena pizza, una buena comida, y la mayoría de las veces hipercalórica. Entonces, esta es la diferencia que queremos resaltar entre los siglos que se hayan pasado, ¿no? Otra cosa que quiero yo citarles en la historia de la medicina, de la obesidad, si nos damos cuenta, los cuadros, las esculturas, los monumentos de nuestra antigüedad, siempre se culturiza la grandeza y la obesidad. Tenemos cuadros de pintores
que representan mucho la obesidad. No vemos y observamos cuadros de personas delgadas o esqueléticas, o sea, siempre la obesidad está marcada como una sensación de opulencia. Entonces eso y es un tema que no viene solamente de los días de hoy. Ahí tenemos una escultura paleolítica que representa una diosa, entonces, y ella está obesa. Hoy tenemos también pintores, artistas como Botelho que hace figuras de personajes obesos. Los egipcios también ya contribuyeron mucho con este tema y siempre destacan la obesidad como algo presente en los rangos sociales más altos, ¿no? En la antigüedad así era. Hoy en día, como les había dicho, es más prevalente en la clase social baja. Entonces, en la antigüedad, en los egipcios, no solamente egipcios, romanos, árabes, estar en la clase social alta era estar bastante obeso, gordo. Y las personas delgadas eran los agricultores que tenían que hacer los sembradíos, cosechar para poder sobrevivir y entregar, ¿no?, a la monarquía justamente los alimentos, y no era nada diferente con los griegos, celtas y así por delante. Bueno, en esa época también ya se comenzó a hacer cálculos matemáticos, cálculos numéricos para poder entender las dimensiones del ser humano en cuestión de peso, en cuestión de obesidad, ¿no? Y con eso Bachelet, Quetelet trajo contribuciones en ese aspecto. Entonces Thomas Short, Fleming utilizaron con el adjetivo de corpulencia para hacer mención a la obesidad, ¿no? O sea, la corpulencia, el adjetivo que se usaba para poder nombrar a los pacientes obesos. Fleming ya descubrió las causas y las enfermedades que estaban relacionadas al tema de obesidad. Quetelet, como les había dicho, ya trajo los cálculos numéricos para poder clasificar el paciente obeso y hasta los días de hoy se utiliza. Entonces, quiero que ustedes observen y si pueden memorizar esa fórmula para poder clasificar la obesidad, que es peso sobre altura al cuadrado, es una fórmula sencilla. Hoy en día ustedes muy bien pueden, al término de la charla, hacer sus cálculos propios o de sus familiares y poder clasificarlos y ver en qué grado de obesidad se encuentran y qué tipo de tratamiento pueden seguir. Esas directrices desde 1991 el Instituto Americano de Salud lo ha adoptado como un método ya oficial y después desde esa época la Organización Mundial de Salud lo ha adoptado, esa fórmula de peso sobre altura al cuadrado, y todas las sociedades médicas del mundo lo sigue hasta el día de hoy. Solo que en los últimos años hemos visto que el riesgo cardiovascular es de suma importancia para también indicar el mejor tratamiento al paciente obeso, si es el tratamiento clínico o el tratamiento quirúrgico. Entonces, peso sobre altura al cuadrado, no se olviden, esta es la clasificación, ¿tá? Entonces, de 25 a 29.9 es un paciente sobrepeso, abajo de 25 es un paciente eutrófico, y el dato más importante que quiero que ustedes fijen es un índice de masa corporal de 40, ya es un paciente mórbido, o sea, es un paciente que va a sufrir y va a padecer de enfermedades, y cada vez va incrementando la obesidad. Ya tenemos clasificaciones como superobesidad y más actual todavía, pacientes con IMC de 60 arriba son súper obesos y que padecen de enfermedades. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Es importante al hablar del tema de obesidad que ustedes sepan, principalmente la presión, hipertensión arterial, sistémica, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad está relacionada con infertilidad, está relacionada con cáncer, principalmente en el sexo femenino, cáncer de ovario, cáncer de mama, entonces está muy relacionado a la obesidad. Fuera de las osteopatías que los pacientes obesos sufren, o sea, una sobrecarga muy alta sobre la cadera, la rodilla, entonces estos pacientes se quejan de mucho dolor, muchas consultas, el sistema de salud tiene que soportar muchas consultas de este tipo de pacientes, en muchos casos incluso cirugías ortopédicas que tienen costos altísimos. Es por eso que estamos conversando y tratando que lo mejor es la prevención.
Un poco más de estadística, como ya les había hablado, 600 millones de obesos en el mundo, o sea, no hay cómo tratar todos esos pacientes, no hay cómo operar toda esa cantidad de pacientes. En Brasil no es nada diferente, hoy en día estamos con 18% de obesidad, hasta el 2014 teníamos una cifra de 14%, o sea, hemos incrementado en un 4%, las cirugías de 30.000 cirugías han dado un salto para 100.000 cirugías por año y esos costos son extremadamente altos. No podemos dejar de hablar sobre las técnicas que abordan, técnicas quirúrgicas que abordan la obesidad. Ahí tenemos Mason como el padre de la técnica quirúrgica de la obesidad. Tenemos también otras personalidades como el doctor Fobbi, como el doctor Capella, doctor Fobbi todavía vivo y que siempre visita activamente los congresos científicos, pero ustedes pueden observar que la cirugía bariátrica no es un tema solamente de ahora, ya se lo hace desde la década de 80, 70 y los días actuales con mucha más facilidad con la videolaparoscopía y como la robótica. Dentro de las técnicas quirúrgicas, este concepto es importante que ustedes también sepan, dominen, porque en algún momento les va a tocar opinar sobre el asunto. Entonces, hoy tenemos técnicas restrictivas, técnicas disabsortivas y mixtas. ¿Y qué sería eso? Pues las técnicas restrictivas se resumen a disminuir el tamaño del estómago. El estómago pues tiene una capacidad, vamos a decir, que varía de 500 a 800 gramos de volumen y después de una cirugía de estas el paciente solo consigue comer máximo 150 gramos. Al día siguiente o al mes máximo 50 gramos y así progresivamente va subiendo. Entonces la técnica restrictiva tiene objetivo disminuir la cantidad de alimento. Las técnicas disabsortivas causar un poco de disabsorción y la técnica mixta, que es la más usada en el mundo, es una mixtura entre las dos y así tiene un excelente resultado y así tratado, conceptuado como método gold standard. No podemos dejar de lado hoy en día la endoscopía bariátrica. Tenemos plataformas, aparatos especiales como el Apollo, una plataforma que se llama simplemente así, Apollo, que por la cavidad oral y por endoscopía, por fibroscopio, se puede hacer una cirugía endoscópica mínimamente invasiva intraluminal. Entonces se puede dar suturas, se puede dar puntos, es algo muy novedoso. Las técnicas quirúrgicas están ahí, ustedes mucho han debido escuchar hablar sobre ellas. Tenemos la banda gástrica, muy poco usada en los días de hoy. La gastroplastía vertical, también llamada de manga gástrica, el bypass gástrico en ipso de Hoo, que fueron desarrollados por el doctor Matías Fobbi Capella y hoy considerado como el método gold standard para el tratamiento de la cirugía, y las otras técnicas ustedes muy bien lo están viendo ahí. Tenemos el balón intragástrico también, que muchos de ustedes han debido escuchar hablar, que por endoscopía se coloca ese dispositivo intragástrico. También debemos salientar la preparación quirúrgica del paciente. No es ir al consultorio del cirujano bariátrico y marcar la cirugía para el día lunes. Tienen que tener una preparación y es importante que ustedes siempre estén controlando y orientando que antes de una cirugía un paciente obeso tiene que perder peso. Tiene que perder peso para disminuir sus riesgos cardiovasculares, riesgos de tener un infarto, un tromboembolismo o una trombosis. Dentro del rol de exámenes preoperatorios no es simplemente hacer un examen sanguíneo y nada más. Tiene que hacer más de 30 tipos de exámenes que por veces se lleva 1 mes a 2 meses de supervisión. Entre eso están los exámenes cardiopulmonares, los exámenes de coagulación, los exámenes de nutrición, o sea, muchos. Por eso que un paciente obeso tiene que ser manejado por un equipo interdisciplinario, un equipo bien capacitado y que pueda desarrollar toda la preparación de ese tipo de pacientes. Dentro de la investigación del preoperatorio, como ya habíamos citado, la parte cardiopulmonar muy importante porque el paciente obeso está en un estado inflamatorio crónico, continuo, entonces puede tener un edema agudo, puede tener un tromboembolismo y la mortalidad es arriba de 80%.
Todavía hablando un poco sobre las técnicas, ahí las figuras de las técnicas de Mason, Torres, Capella, de Fobi Capella. La contribución del doctor Fobi fue colocar un anillo al medio del estómago para que el paciente continúe con una restricción y no coma grandes cantidades de alimento. Ahí tenemos la figura del doctor Chaib, que es uno de los cirujanos en Brasil que introdujo las primeras cirugías de derivación jejunal, que no fueron muy buenas. Ahí tenemos una fachada de la facultad de la USP. Doctor Garrido fue el doctor Arthur Garrido, fue un profesor pionero en Brasil que introdujo las cirugías. No podemos dejar de citar todo ese trabajo que hace muchos años lo ha desarrollado, todavía vivo, y hace 2 años nos visitó aquí en Santa Cruz cuando realizamos el congreso IFSOLAC. Fue uno de los cirujanos que más ímpetu dio a la cirugía bariátrica. Tenemos el doctor Febretti con la banda gástrica, el doctor Matías Fobi, como les había comentado, responsable por el desarrollo de la técnica del bypass. Él vive en la India actualmente y muy activo científicamente. Ahí tenemos una figura de una gastroplastía vertical o manga, donde podemos reducir en más de 80% la capacidad volumétrica del estómago, justamente con grampeadores gástricos, grampeadores laparoscópicos que hacen una sutura mecánica, así lo llamamos. Aquí nosotros tenemos la figura del doctor Nicola Scopinaro, no podemos dejarlo de citar, es otro cientista que ha traído mucha contribución en el avance de la cirugía bariátrica, todavía vivo hasta los días de hoy, visita los congresos en silla de ruedas, pero muy activo todavía. Whitgrove y Clark fueron los personajes que introdujeron la cirugía bariátrica por videolaparoscopía. Hoy en día hacemos la cirugía por mínima invasión, en un par de horas conseguimos realizar todo ese trabajo que antiguamente era muy traumático, de alto riesgo, 4 horas, 5 horas de cirugía. El Dodona al Sud con el doctor Baltasar de España, todavía vivo, una figura del balón intragástrico que se coloca por endoscopía, solo para que ustedes tengan la idea que es un dispositivo que contempla 500 mililitros de suero y que se tiene que retirar por 6 meses, no es definitivo, no es un método para siempre, se tiene que retirar. Una radiografía de un balón donde está el estómago. Ahí está el balón para que ustedes vean. Hoy en día la endoscopía bariátrica ha alcanzado niveles muy altos, es una especialidad diferente en Brasil, es una especialidad muy activa en la cirugía bariátrica. Existen endoscopistas que solo se dedican al trabajo de bariatría. Este nivel de evidencia quiero yo mostrarles porque la cirugía ha alcanzado niveles de evidencia grado A, grado B, lo que nos da un respaldo científico muy importante para poder tratar y decir que el paciente obeso grave tiene que hacer una cirugía bariátrica para conseguir una sobrevida, si no es un paciente que en poco tiempo va a ir a óbito. Del bypass gástrico en Brasil, eso es los alimentos que más causan problemas de incremento de peso. Es importante citar que el gobierno en Brasil garantiza la ejecución de la cirugía en el Sistema Único de Salud. Tal vez sea un dato importante para que nuestro país, el gobierno, consiga también tener un programa de prevención y tratamiento para el paciente obeso. Eso es un desafío para nuestros gestores en los próximos años. Como les había dicho, son cubiertos por la seguridad social. Allí es una figura de un bypass, de una reducción del estómago con anillo. Eso se lo hace por videolaparoscopía en los días de hoy. Bueno, espero haber pasado por ustedes ese mensaje sobre la cirugía bariátrica. Agradecer la atención de todos ustedes, sé que están muy cansados, he intentado correr lo máximo que he podido, pero espero haber alcanzado las expectativas y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Doctor. Le escucho. Muy buenas tardes, mi nombre es Mateus. Una pregunta. Sabemos que existen varios grados de obesidad, ¿correcto? Sí. Y sabemos también que con la conformidad de los grados existen varios problemas que pueden ocurrir. La pregunta es la siguiente:
Cuando usted nos dijo que la obesidad es incurable, ¿significa justamente sobre los problemas de los grados o que efectivamente no tiene cura? Sí, muy buena pregunta. Es lo siguiente, es que el paciente obeso cuando va al consultorio procura una solución para el problema y esta solución él entiende que es definitivo y él entiende que la cirugía va a ser una magia, que, o sea, hoy tiene un problema de peso y que mañana va a ser Miss Mundo. Existe muchas expectativas criadas por detrás de la obesidad. La obesidad trae muchos problemas psicosociales, por ejemplo, en la infancia trae problemas de suicidio, de bullying. Muchos pacientes no van más al colegio o a la universidad, etc. Entonces, la obesidad no se cura por la cirugía, se controla y es un concepto que debemos pasar y difundir a la comunidad. No podemos decir al paciente obeso más una vez que haciendo una cirugía va a solucionar el problema de peso y puede continuar comiendo errado. O sea, el paciente cree que operándose va a continuar comiendo 2 hamburgues de McDonald's, va a continuar consumiendo exceso de carbohidratos, va a continuar tomando 1 litro de Coca-Cola todo día o 1 litro de sorbete todo día. Entonces, es esa la idea de la que yo he manifestado. La obesidad no tiene cura por cirugía ni por tratamiento clínico, tiene control. Si el paciente muda su estilo de vida, su disciplina alimentar, aliado a la cirugía, aliado a las medicinas, él va a tener un resultado satisfactorio por siempre, por siempre. Gracias. Otra pregunta. Buenas tardes, doutor. Sí. Tendo em conta que a obesidade é um problema endêmico, está se tornando em todo o mundo. Sí. Eu tenho uma dúvida com relação às políticas públicas com o controle da obesidade, porque sabemos que, como você disse agora, não é um problema puramente clínico, ¿sí? Então, eu queria saber se há uma preocupação da classe médica que trata da obesidade no mundo, se estão atentos para a construção de políticas públicas para tratar deste problema a partir da atenção primária. Em Brasil, dije os PSFs, as estratégias de saúde da família. Então, minha pergunta é com relação a isso. Sí, existen esas políticas, pero la podemos decir que son muy tímidas hasta el día de hoy. Debemos ser más enfáticos, más fuertes. Parece que existen trabajos más isolados, núcleos que en algunos lugares funcionan muy bien, en otros lugares no, porque en nuestro país, bueno, en Brasil tenemos problemas mucho mayores y damos atención a otros. Entonces hay tantos problemas que no se sabe a cuál acudir, pero existe sí. Por ejemplo, nuestra Sociedad de Cirugía Bariátrica de los últimos 10 años ha hecho un trabajo bastante de difundir lo que es la obesidad, informar a la población. Si entras a nuestra página vas a ver que hay videos educativos que se producen, se hacen campañas, semanalmente se hacen difusiones por internet que se llama Body Life, entonces puedes todos los jueves entrar y conversar con especialistas. Existen escuelas y colegios que el gobierno instituye una dieta especial por nutricionistas, existen nutricionistas en las escuelas, pero a veces falta alimentos, a veces falta el dinero o se desvía el dinero para comprar esos alimentos y ustedes saben que eso sucede en todo lado, pero existe esa idea. Entonces ya existen colegios, bien que sean privados, particulares, que las cantinas tienen dieta alternativa, ¿no? O sea, puedes optar por una dieta hipocalórica. Existe también campañas no solo de la Sociedad de Cirugía Bariátrica como también de la Sociedad de Nutrición, de Nutrología, campañas que hacen con que
las empresas, las multinacionales cambien sus rótulos de los productos para informar a los pacientes qué cantidad de calorías tiene este alimento. A poco tiempo, la Agencia Nacional de Salud ha hecho medidas más rígidas para que los fabricantes de productos consigan alcanzar estos objetivos. O sea, hay ideas, hay trabajos, hay campañas, hay políticas de salud, incluso públicas, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar lo perfecto. Estamos haciendo, se hace, pero todavía estamos muy tímidos, y es eso que estamos realizando en toda jornada, en todo congreso, de hablar de la prevención, de la reeducación alimentar, de la actividad deportiva que se debe instituir y hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Conversar, y ustedes mismos tienen una misión que es orientar a los pacientes, ¿no? En este tema. Podemos prevenir diabetes, podemos prevenir hipertensión, podemos prevenir problemas cardiovasculares con una simple medida: cambio de estilo de vida. Eso es nuestra misión de todos nosotros. Última pregunta, tú querías preguntar. Ahí, dos preguntas. Puedes preguntar. Puedes levantarte y preguntar. Ah, ya, muy buena pregunta. Él está preguntando que en qué situación se debe considerar la cirugía, solamente en obesidad grado 2, grado 3 o también en obesidad grado 1, ¿verdad? Bueno, el último consenso, la obesidad, la cirugía bariátrica está completamente indicada en pacientes con obesidad grado 3, mórbidos, ¿ok? De grado 2, si tienen una enfermedad asociada, sí están indicados. Entonces, si tú tienes obesidad grado 2, has clasificado por aquello que he mostrado, y es muy sencillo, todos ustedes están aptos a partir de hoy, y tiene una enfermedad asociada, está indicada la cirugía. Por ejemplo, infertilidad, diabetes, presión o problemas de depresión, está indicada la cirugía. Y todo eso es avaliado por todo un equipo, no solamente el cirujano, pasa con la psicóloga, psiquiatra, nutricionista, cardiólogo, anestesiólogo, y todo el mundo da un laudo, entra en consenso, tiene la cirugía para realizarse. Y la pregunta específica, muy buena pregunta: pacientes con obesidad grado 1 pueden operarse solamente si tienen diabetes. Solamente si tienen diabetes. El último consenso de 2016, que fue publicado en una revista muy renomada, la Diabetes Care, fue lanzada al mundo el protocolo que se tiene que seguir en pacientes diabéticos con obesidad grado 1, ¿no? Entonces todos ustedes pueden entrar ahí y ver, se llama DSS2, está en la revista Diabetes Care de 2016, son prácticamente 23 páginas que ustedes van a ver qué es importante ese tema. Entonces, si tienen diabetes tipo 2 y tienen obesidad grado 1, sí tiene indicación de cirugía. Pero después de hacer un buen tratamiento, o sea, 2 años de tratamiento, las mejores medicinas, y si nada eso ha resuelto el problema del paciente, porque toma toneladas de insulina, toma 4 tipos de remedios, tiene ya problemas renales, no tiene una vida, entonces ese sí está apto a hacer la cirugía metabólica con esta cantidad de peso, con esta clasificación que se llama obesidad grado 1, ¿ok? Primero tiene que tratarse. Otra pregunta, sí, ahí hay un micrófono. Mi nombre es Enrique Evia y la pregunta que tengo: hay tantos métodos de cirugía, intervenciones quirúrgicas que se pueden llegar a tener, pero usted como doctor, como cirujano, ¿cuál es la que recomienda y el por qué? Ok, muy buena pregunta. Los cirujanos tienen un ego muy alto, ¿no? Entonces todo el mundo quiere desarrollar una técnica, colocar su nombre. Incluso hay una técnica del doctor Canseco. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En Brasil, la Sociedad de Cirugía Bariátrica, junto con el Consejo Regional de Medicina, el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Medicina, que es el órgano superior máximo y que rige todas las técnicas y todos los tratamientos, ha estandarizado lo que se puede hacer en nuestro territorio nacional en Brasil.
Entonces, ese rol de procedimientos técnicas están autorizadas y avalizadas porque siguen niveles de evidencias A. O sea, después de hacer estudios científicos comprobatorios, metaanálisis, comparaciones y ver los resultados, un grupo de personas, cientistas, han dicho que aquello funciona y es apto a realizarse. Entonces, el bypass gástrico en Ipsos de Ruck es considerado el método gold standard. Entonces, en Brasil tenemos el balón intragástrico, la banda gástrica, el bypass, la gastroplastia vertical, el duodenal suite, solamente esas. La bipartición. Entonces, en Brasil esas técnicas pueden hacerse. Otras que hay, y tantas, son de característica experimental. ¿Se pueden realizar? Sí, se pueden hacer, pero siguen otro protocolo. ¿Qué se llama este protocolo? Es protocolo de investigación y pesquisa. Tiene que ser aprobado por un comité de ética. Entonces, en tu hospital tú puedes decir, quiero hacer una técnica que se llama Bagua, por ejemplo. Entonces sigue y aprueba la comisión de ética, todo un consejo, y allí puedes hacerla, pero siempre relacionado a un estudio científico, a una universidad, a un instituto de enseñanza. Así se puede realizar. Esas otras ya están liberadas por el medio que ya había citado. Las puedes realizar de común acuerdo. Doutor, aproveitando aqui, aproveitando esta resposta, qual critério que utiliza para saber em qual técnica que vai utilizar em cada paciente? Bueno, es una pregunta que hasta el día de hoy en todos los congresos nos debatimos y nos las hacemos, ¿ok? No hay una fórmula matemática. La medicina y la cirugía bariátrica sí es muy variable, depende de cada individuo, de cada paciente, de cada persona. No se puede únicamente decir, esto es lo mejor y esto te voy a indicar. O sea, después de haber hecho un estudio muy profundo, por ejemplo, la edad importa. Entonces un paciente, por ejemplo, de 68 años, 70 años es diferente de un adolescente de 18, un paciente que tiene 250 kilos es diferente de un paciente que tiene solamente 100, un paciente que no tiene ninguna enfermedad es diferente de un paciente que padece de 3, 4 enfermedades, si toma insulina, muchas medicinas, si ya tuvo cáncer, si ya tuvo muchas otras cirugías abdominales. O sea, llevamos en consideración toda una información clínica. Es por eso que hacemos un informe clínico de cada paciente y conforme esta situación clínica indicamos lo mejor. De manera general, el bypass gástrico se prevalece, pero no es una regla, no existe una regla. O sea, esta es la mejor técnica, no existe eso. Existe una técnica adecuada para cada perfil de paciente y eso se tiene que ver en el consultorio junto con un equipo, junto con un grupo, ¿ok? Doctor Canseco, soy el doctor Remberto Hurtado. Mis felicitaciones por su ponencia. Agradecerle por estar con nosotros en la UDABOL. Yo tengo una pregunta que quisiera responderle cuando vea mañana a una familiar mía. En su servicio, ¿cuál es el paciente de menor edad que han operado? Y si hay una edad recomendada, la edad mínima. Esto es para responder a una niña de 13 años, que es mi sobrina y está... Bueno, la cirugía tiene un protocolo de indicación de 18 hasta 65 años. Y existen los dos extremos, de 65 a 70 años se hace la cirugía y se hacen los estudios. Abajo de 18 años es un capítulo muy especial y diferente que es cirugía en adolescentes. O sea, sí se puede hacer, se hace la cirugía, la sociedad en Brasil está trabajando, incluso la sociedad ya ha liberado la cirugía a partir de los 16 años. Se puede hacer la cirugía a partir de los 16 años. Abajo de los 16 años
tiene que hacerse un estudio muy profundo endocrinológico para ver la edad de crecimiento del paciente. O sea, si tenemos un adolescente que todavía está en una fase de crecimiento, no se puede ofrecer la cirugía porque vamos a bloquear esa fase de crecimiento. Entonces se tiene que esperar el desarrollo completo de esa edad de crecimiento en todos los aspectos, no solo altura, o sea, todo, ¿no? Como un todo, los caracteres sexuales, los órganos, o sea, todo un contexto. Entonces, ese tipo de paciente, adolescente, si tiene un desarrollo completo, totalizado, el endocrinólogo habilita la cirugía, se informa a los papás tienen que autorizar la cirugía de manera notariada, informar al hospital que se está interviniendo un adolescente y se puede hacer la cirugía, pero después de todos esos estudios. Ahora, si tenemos un adolescente que todavía está en una edad de crecimiento, no se puede hacer la cirugía, simplemente eso, no se puede. Se tiene que ofrecer un tratamiento clínico y ahí está el tratamiento clínico que es lo mejor. Siempre trabajamos con la prevención y el tratamiento clínico primero antes de la cirugía. La cirugía es lo último. Quiero que eso entiendan todos, por favor. La cirugía es lo último, es la luz, el fondo del pozo. O sea, no es hacer la cirugía y nada más. O sea, no es tan simple, es compleja y complicada la cirugía y trae muchos problemas, pero también trae mucha felicidad a los pacientes que necesitan. Los pacientes mal indicados sufren mucho. Entonces, ¿por qué no esos pacientes hacer ejercicios, correr 10 kilómetros por día, cambiar su dieta, tener una nutricionista, tener un equipo bien entrenado? Aquí en Santa Cruz tenemos un equipo muy bien entrenado. Esta es experiencia de São Paulo que hemos traído aquí a Santa Cruz. Existen otros grupos también. Entonces, eso para que los pacientes tengan ese contacto, ese beneficio de la información y que hagan los mejores tratamientos. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Gracias.